Buenas tardes, soy Alondra Hernández López de noveno cuatrimestre y les voy a hablar sobre la sesión 3, que es el despacho de mercancías en la aduana. El proceso del despacho. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y la salida del mismo, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, deben realizarse ante la aduana. Las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignados, designados, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones, y los remitentes a las exportaciones, así como agentes aduanales empleados en el sistema electrónico aduanero, elaborando el pedimento y efectuando el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado. Se representarán las mercancías con el pedimento o aviso consolidado ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si se puede practicar el reconocimiento de número de la misma. En caso de afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. Detectarán irregularidades en el reconocimiento aduanero o que den lugar al embargo precautorio de las mercancías o el resultado del mecanismo de selección automatizado. Determina que no debe practicarse el reconocimiento aduanero, se entregará estas de inmediato. A grandes rasgos, el procedimiento del despacho aduanero es el siguiente. 1. Una vez realizado el pago de las contribuciones del comercio exterior, se presentará la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento ante el módulo del mecanismo de selección automatizada, que viene siendo el semáforo fiscal de las instituciones de la aduana. 2. El mecanismo se activa momento en el que lee el código de barras impreso en el pedimento. 3. El reconocimiento aduanero es la revisión documental y el examen de las mercancías de importación, así como sus muestras para allegarse a los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado. 4. El reconocimiento aduanero se practica en el recinto fiscal, la aduana, por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria denominados verificadores aduanales. 5. Durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar las características físicas a efecto de constar de la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea correcta. 6. En aquellos casos en los que por las características de la mercancía esta sea la difícil identificación y no tenga certeza respecto a la clasificación, o sea, productos químicos, textiles, etc., la autoridad podrá tomar una muestra de la mercancía para enviarla a un laboratorio del SAT. Siguiente punto. Si durante la revisión de la autoridad no detecta ninguna irregularidad, permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presentan las mercancías de la aduana. Siguiente punto. Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos técnicos, cualquier otro medio de servicio con que se cuente. Cuando la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad de la mercancía o información asentada al procedimiento, se levantará un acta de circunstanciada de hechos. Estos procedimientos aduaneros de manera general pueden tener dos vertientes. Una, irregularidad grave en la cual se embarga precautoriamente la mercancía, es decir, que queda bajo resguardo la autoridad aduanera hasta en tanto importador solventa la integridad detectada, y las irregularidades simples en las cuales únicamente se hace acreedor a una multa, pero puede retirar la mercancía de la aduana. El ejemplo es la irregularidad grave.
no cumplir con la regularización y restricción no arancelaria, mercancía de la no declarada, que el domicilio o el nombre del proveedor del extranjero sea falso o inexistente, valor declarado inferior del 50% al valor de transacción de mercancías idénticas. Ejemplos de una irregularidad simple es declarar con error el dato de la fecha de entrada al país de la mercancía, alguna clave identificador de la clave del país de origen. Una vez que la mercancía ha cumplido las formalidades del despacho aduanero, con o sin reconocimiento aduanero, se podrá retirar la mercancía de la aduana. Además, dependiendo de la ubicación, horario y tipo de la mercancía, en algunos casos es recomendable la contratación del servicio de custodia para realizar la entrega con mayor seguridad. Además, dependiendo de la ubicación, horario y tipo de mercancía, en algunos casos es recomendable la contratación del servicio de tal. Finalmente, es importante mencionar que, conforme a las facultades de comprobación que tiene la autoridad aduanera, es factible que una vez que la mercancía se encuentre fuera de la aduana, le sea practicada la orden de verificación y transporte, y la mercancía tenga que regresar a la aduana para una nueva revisión.